De los Alpes suizos a crear una de las cervezas más tradicionales de México. Hoy en la Retrocrónica, te contamos la historia de la cerveza que cambió todo, la historia detrás de Victoria. Gracias por suscribirte y dejar tu like. En las montañas frías de Suiza, en la primera mitad del siglo XIX, creció un joven llamado Santiago Graf. Desde joven mostró fascinación por los procesos, por entender cómo algo tan simple como el agua y los granos podían transformarse en un líquido dorado con vida propia. En aquella Europa industrializada, la cerveza no era solo una bebida, era una ciencia. Y Graf la estudió con devoción. Trabajó en pequeñas cervecerías locales, donde aprendió a dominar las lager vienesas, un tipo de cerveza más limpia, clara y refinada que las antiguas ale. Pero su mente iba más allá del sabor. Él observaba la estructura, la organización, la maquinaria, soñaba con modernizar, con experimentar. Las grandes cervecerías dominaban el mercado, y para un joven con ideas nuevas y pocos recursos, el futuro parecía estrecho. Fue entonces cuando escuchó hablar de un país lejano, cálido y en plena transformación, México. Dejó atrás su hogar, cruzó el Atlántico y llegó a México. Era un país joven, con más sueños que certezas. Pero justamente ahí, en medio del caos, Graf encontró lo que buscaba, una tierra para su arte. En Toluca, donde el clima frío y el agua pura recordaban a su Suiza natal, empezó a experimentar. Montó sus primeros equipos, probó maltas, buscó lúpulos y comenzó a imaginar algo que aún no existía en el país, una cerveza mexicana hecha con técnica europea. Con los ahorros que traía y el conocimiento que había acumulado durante años, adquirió una pequeña fábrica llamada Cervecería Toluca y México en 1875 y decidido a convertirla en la mejor cervecería de México. Introdujo los sistemas de fermentación baja, un proceso completamente nuevo para México, donde las cervezas artesanales solían fermentar de manera natural y sin control de temperatura. Con ingenio y paciencia, construyó cámaras frías improvisadas con bloques de hielo traído desde el Nevado de Toluca, algo impensable en aquella época. Sus primeras cervezas sorprendieron a todos. Tenían un color ámbar profundo, un aroma tostado y un sabor equilibrado, con menos amargor y más suavidad que las bebidas europeas. Los habitantes de Toluca empezaron a reconocer su trabajo. Con el éxito local, Graf amplió su planta, contrató trabajadores mexicanos y formó aprendices en el arte de la elaboración. Años después, de esas mismas instalaciones nacería una cerveza que marcaría historia, Cerveza Victoria, una Biene Lager inspirada en la tradición austriaca pero adaptada al paladar nacional. Esa cerveza, la primera en México de su tipo, simbolizaba mucho más que un logro empresarial. Era la prueba de que la modernidad podía mezclarse con la tradición. Durante los años 1880, la cervecería Toluca y México ya era reconocida como una de las más modernas del país. Graf implementó métodos industriales de producción, tan avanzados que incluso llamó la atención de empresarios nacionales y extranjeros. Su obsesión por la limpieza y la precisión le ganó fama de perfeccionista. Se decía que revisaba cada lote personalmente, y que si una cerveza no tenía la claridad que él exigía, la tiraba sin dudarlo. Fue también durante esa década cuando Graf perfeccionó su receta insignia, una Biene Lager de tono ámbar, espuma densa y sabor equilibrado. No era solo una bebida, era una cerveza refinada pero accesible, hecha con la técnica del viejo mundo y el carácter del nuevo. Graf, ya mayor, veía cómo su sueño se consolidaba. No solo había creado una marca, había sembrado una industria. La cerveza moderna en México, con refrigeración, fermentación controlada y distribución nacional, había nacido con él. Santiago Graf falleció a inicios del siglo XX, en 1904, dejando tras de sí una cervecería próspera y un equipo de aprendices que continuó su método con respeto casi religioso. El nombre Victoria comenzó a circular a inicios del siglo XX, en 1906, cuando la marca empezó a distribuirse fuera de Toluca. El contexto político ayudaba, México celebraba su estabilidad, y el concepto de victoria resonaba en una sociedad orgullosa de su aparente progreso. El nombre encajaba con el espíritu de la época, una nación que buscaba su propia victoria. Con la llegada del ferrocarril, los barriles de cerveza Toluca y México comenzaron a viajar a la capital y a otros estados.
Los anuncios en periódicos de principios del siglo presentaban a Victoria como una cerveza elegante, ideal para las clases medias que emergían en el México urbano. Y aunque competía con marcas importadas de Alemania y Estados Unidos, la gente empezó a preferir lo local, una cerveza mexicana. Cuando estalló la Revolución Mexicana en 1910, el país se llenó de incertidumbre. Fábricas cerraban, los trenes se detenían y el futuro industrial se veía borroso. Pero entre tanto caos, la cervecería Toluca y México resistió. Los trabajadores, muchos de ellos aprendices del propio Santiago Graf, mantuvieron viva la producción, fieles al método del maestro suizo que ya no estaba, pero cuyo espíritu seguía en cada fermentador. Durante las décadas de 1920 y 1930, mientras México se reconstruía, el país comenzó a mirar nuevamente hacia el progreso. Las cervezas nacionales recuperaron fuerza y las pequeñas fábricas locales buscaban alianzas para sobrevivir. Fue en este contexto cuando Cerveza Victoria se consolidó como una de las más queridas del centro del país, especialmente en el Valle de Toluca y en la Ciudad de México. En 1925, un grupo de empresarios mexicanos liderados por Pablo Díez Fernández, un inmigrante español con visión empresarial, fundó el Grupo Modelo. Su meta era ambiciosa: unificar la producción cervecera del país bajo estándares de calidad modernos y competir con las grandes marcas internacionales que dominaban el mercado. Años después, ya con una red de distribución sólida y marcas como Corona ganando popularidad, Modelo comenzó a adquirir cervecerías con historia y tradición. Entre ellas, estaba la legendaria cervecería Toluca y México, que fue incorporada al grupo durante la década de 1930, aunque mantuvo su identidad por respeto a su legado. Así, Cerveza Victoria pasó a formar parte de Grupo Modelo, conservando su receta original, su color ámbar y su carácter vienés. Durante los años 40 y 50, la modernización de la industria cervecera mexicana fue total. Las antiguas calderas de cobre dieron paso a acero inoxidable, los trenes a camiones refrigerados, y las etiquetas artesanales se convirtieron en símbolos publicitarios que decoraban cantinas y tiendas en todo el país. Victoria comenzó a salir de Toluca, a viajar a Guadalajara, Monterrey, Veracruz, y finalmente, al norte del país. Durante los años 60, 70 y 80, México vivió un boom cervecero. Las campañas publicitarias se llenaron de playas, risas y juventud, pero Victoria se mantuvo fiel a sí misma. No necesitaba reinventarse. Su fuerza estaba en su historia, en el recuerdo de aquel suizo que había visto el potencial de una tierra que ni siquiera sabía lo que era una lager. Durante los años 2000, Grupo Modelo comenzó a mirar hacia atrás, comprendiendo que el valor de Victoria estaba en su historia, en ese sabor a lo de antes que muchas marcas ya habían perdido. Así nació una nueva estrategia: rescatar su esencia mexicana y convertirla en un símbolo de identidad nacional. Y con ello llegaron campañas que marcaron época. En 2016, Victoria apostó por algo inusual, una campaña de terror urbano. Una mujer fantasma caminando por la avenida Reforma de la Ciudad de México, grabada por cámaras de seguridad, se volvió viral. El concepto era simple pero poderoso: rescatar las leyendas mexicanas y devolverles el misterio que las generaciones modernas habían olvidado. La campaña conectó con el público de inmediato, mezclando el suspenso con el orgullo cultural. A partir de ese momento, la marca adoptó el Día de Muertos como su territorio simbólico. Cada año, nuevas historias, cortometrajes y experiencias inmersivas reafirmaban su papel como la cerveza oficial de la memoria mexicana. En 2018, Victoria dio otro paso audaz con la campaña Lady Prieta, parte de la serie Lo chingón está aquí. El mensaje era claro: reconocer la belleza y el valor de lo mexicano sin filtros ni estereotipos. El anuncio, protagonizado por una mujer morena que respondía con orgullo al racismo cotidiano, se convirtió en uno de los spots más comentados del año. Ya en los últimos años, Victoria llevó su narrativa a un nivel casi cinematográfico. En 2024, estrenó la campaña Recuérdame Viviendo, una producción ambientada en Oaxaca con dirección artística artesanal y fotografía que parecía sacada de una película de arte mexicano. En 2025, Victoria cumplió 150 años, convirtiéndose en la cerveza más antigua aún en producción en México, y la marca volvió a hacerlo con A Ti, ¿Quién te espera?, una pieza animada cuadro por cuadro,
pintada al óleo, que unía lo artesanal con lo digital. Era una oda a la memoria, al reencuentro y a la permanencia. Porque, como bien decía el eslogan, en México, nadie se va del todo mientras alguien lo recuerde. Victoria no solo sobrevivió al tiempo, lo embotelló. Cada trago sigue sabiendo a historia, a familia, a leyenda. Y en un país donde las marcas van y vienen, pocas pueden decir que han durado más de 160 años sin olvidar quiénes son. Porque al final, Victoria no nació para seguir modas. Nació para honrar la memoria. Y hasta aquí la historia de Cerveza Victoria. Ahora cuéntame en los comentarios, ¿has probado esta cerveza? También puedes dejarnos sugerencias para futuros videos en la sección de comentarios. No olvides suscribirte, darle like y activar la campanita para no perderte ningún contenido. Gracias por acompañarnos en la Retrocrónica, nos vemos en el próximo video.